¿Cómo se encuentra la iglesia de Dios en esta tarde? Amén. Gloria a Dios. Qué hermoso es poder alabar al Rey de Reyes, Señor de Señores en esta tarde con cada uno de ustedes. Creo que estoy bien. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermanos, para los que no me conocen, yo soy corpastora Diana Bustamante de Iglesia Cristiana Antioquía. Cada vez que me toca predicar la hermosa palabra del Señor, yo digo lo mismo. Tengo el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Porque para mí es un privilegio poder compartir lo que el Señor ha puesto en mi corazón y lo que me ha enseñado a mí para poder darle a cada uno de ustedes. Para que ojalá sea algo que pueda bendecir su vida o que el Señor les dé un toque, algo específico a lo que ustedes necesitan. Porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios habita a cada uno de nosotros personalmente a lo que necesitamos en ese momento. En esta tarde yo tengo el hermoso privilegio de poder compartir con cada uno de ustedes el poder de la unidad. El poder de la unidad. Voy a pedir que si por favor abran sus Biblias en Juan 17 y que se unan conmigo en el versículo 20. Juan 17, versículo 20. Sí, así es. Juan 17, en el versículo 20. Amén. Se dice así: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta tarde, mi Dios. Te damos gracias, Padre, por el privilegio de poder venir a tu casa a adorarte, Señor, y escuchar tu hermosa palabra. Padre, yo te pido que cada palabra que salga de mi boca sea ungida por ti, Espíritu Santo. Que no salga nada de mi boca, Señor, que tú no me has dado, Padre, y que no es dado por ti, mi Dios. Te pido, Padre, que tú en esta tarde, Señor, te manifiestes, te glorifiques como a ti te pertenece, Padre, porque esta congregación es tuya, Señor amado. Haz como tú quieras, Señor, en este servicio. Dirige, Padre Espíritu Santo, este lugar, Padre, conforme a lo que tú tienes planeado, Señor. Porque sabemos, Señor, que antes que nosotros entráramos en este lugar, tú ya tenías algo preparado para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar otra vez en el versículo 20. Dice la palabra de Dios: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de las palabras de Dios. En estos momentos, hermanos, estamos mirando anteriormente, empezando en el capítulo 17, que el Señor ya estaba por ser arrestado. Y en esos momentos Él estaba orando por tres cosas. Oró
por él mismo, oró por sus discípulos y después oró por cada uno de nosotros. Significa que cuando el Señor estaba a punto de ser arrestado, Él nos tenía a cada uno de nosotros en su mente, en su corazón. No solamente a los discípulos que estaban caminando con Él, los que Él estaba entrenando para poder seguir la obra, pero también tomó el tiempo específicamente para orar por cada uno de ustedes. Por los que creen en la verdad, por los que creen que vino Jesús a morir por él, que somos cada uno de nosotros, para que seamos unidos. Hermanos, no sé cómo se sienten ustedes, pero yo sabiendo que el Señor estaba orando por mí antes de entregarse completamente es algo hermoso. El saber que el Señor, antes de ser golpeado, antes de ser, Él sabiendo que iba a pasar cada una de esas cosas, te tuvo tanto en mente, tanto en corazón, que quería que ustedes supieran que estar unidos es algo que Él quiere y requiere de cada uno de nosotros por una razón. Pero para entender lo que el Señor quería de cada uno de nosotros, tenemos que entender lo que significa unidad. ¿Por qué fue tan importante que el Señor se puso a orar por cada uno de nosotros para que seamos unidos? No nomás unidos como un cuerpo en Dios, pero también unidos con Él. De todas esas cosas que el Señor pudo orar, oró por unidad. ¿Qué significa unidad? Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse, sin que su esencia se destruya o altere. Unidad, propiedad de todo ser en virtud de la cual no puede ser dividida, sin que su esencia se destruya o se altere. Significa que la unidad que el Señor quiere para cada uno de nosotros es que si nos quebrantamos de esa unidad, se quebranta el cuerpo de Dios. ¿Por qué es tan importante que la unidad esté impuesta? Vamos a Mateo 18. Mateo 18. Porque hay poder en la unidad. Por eso es importante. Porque hay un poder que no puede ser explicado sin la unidad. Mateo 18. Y voy a empezar de versículo 15. Y en mi Biblia dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? El perdón nos separa. El pecado nos separa. El perdón restaura. 15. Y si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele a solas tú con él. Si te escucha, has ganado a tu hermano. La palabra de Dios dice, si alguien viene contra ti, un hermano, una hermana que dice algo que no te caiga bien, no nomás lo tengas puesto en el corazón, lo tienes que ir, agarrarlos y sentarte con ellos y decirles, hey, esto es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el pecado separa. Y dice la palabra de Dios, y si te escucha, has ganado tu hermano. 16. Pero si no te escucha, toma aún contigo a uno o dos, para que por boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Entonces, si no te escucha tu hermano y tu hermana, tú solamente ve y agarra a otros 2 creyentes, siéntate con él y vamos a platicar otra vez. Porque es importante que toda la iglesia, toda cosa esté unidos. Dice el 17. Si rehúsa escucharles a ellos, dile a la iglesia, y también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el publicano. Si no te escucha ya de ese modo, pues no sé. Dice la palabra de Dios. Que sea como un gentil y un publicano. Pero mira lo que dice en el versículo 19. Otra vez os digo
que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Ese versículo se habla mucho en la iglesia, ¿sí o no? Donde estamos 2 o 3 congregados, ahí se encuentra el Señor. Pero lo que no tomamos en cuenta es en qué capacidad se encuentra el Señor. Porque dice aquí, otra vez os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Significa que si tú te unes con otra persona y piden algo, se va a cumplir. Ahí está el poder de la unidad. Ahí es donde encuentras la unidad, el poder del Espíritu Santo, porque dice, lo que tú pongas, o si ustedes dos se ponen de acuerdo, para los que estaban aquí en el principio del servicio, cada uno de nosotros nos pusimos de acuerdo para el pastor Juan. Significa que cuando nosotros nos pusimos en acuerdo en orar por el pastor Juan, que ahorita se encuentra en el hospital, y nos pusimos a orar por sanidad, ¿qué crees que está pasando en los cielos? Está sanando. ¿Para qué? ¿Para la gloria de nosotros o para la gloria de Él? Para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por eso el Señor se manifiesta cuando hay unidad pura. Por eso se manifiesta. Y dice aquí, en el versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Hermanos, cuando estamos unidos, se revela el poder del Señor. Se revela el Señor, se manifiesta, porque le gusta que estemos juntos. Como vimos a la Trinidad son 3 en 1. No es uno solamente, son 3 que trabajan en unidad por un solo propósito. Y es lo que el Señor quiere para la iglesia de Él. Es que su pueblo se una y que también caminen en unidad por el propósito que Él tiene en cada uno de ellos. La otra razón que la unidad es tan importante, y vamos a ir en Salmos 1:33. Salmos 1:33. Salmos 1:33 dice, mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre las alturas de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida para siempre. Mirar bendecir a Jehová vosotros. Mirar cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos y juntos en armonía. Cuando estamos ahorita las 2 congregaciones, cada servicio decimos lo mismo, que es tan hermoso poder juntar 2 congregaciones. Pero lo que se nos olvida proclamar es que hay una bendición que viene cuando los hermanos están en armonía. Hermanos, porque donde hay unidad está la unción de Dios. Ya sabemos que cuando estamos en unidad hay poder. Pero también sabemos que cuando hay unidad, ahí se encuentra la unción de Dios. Y no es una unción, no dice un aceite en la cabeza solamente, no. Dice que el aceite lo cubre hasta el borde de los pies. Significa que esa unción es una que cae. It overflows. Eso es lo que dice el Señor. Porque dice, si mi pueblo se une, si la unidad está ahí como yo la quiero, ahí se va a encontrar mi poder, ahí se encuentra mi bendición. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios.
es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Hermanos, ¿qué no es tan hermoso estar en la presencia de Dios? No es tan hermoso cuando estás adorando, estás alabando al Señor y tú sientes la presencia de Dios que caiga sobre ti. ¿Y sabes por qué cae sobre ti? Porque hay una unión contigo y con Él. Eso es lo que es. Si no estuviera la unión contigo y con Él, entonces tú no supieras entender lo que está pasando. Pero tú reconoces la unción de Dios porque tú estás uno con Él. Tú tienes esa unidad con el Señor. Y voy a regresar a mi versículo anteriormente, Juan. Hermanos, la unidad es tan importante que ¿por qué crees que el enemigo siempre quiere venir a destruir la unidad? El enemigo quiere venir a destruir la unidad. ¿Y cómo? Porque dice la palabra de Dios que el enemigo viene solo a robar, matar y destruir. Pero Jesús vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, dice la palabra de Dios. En Jesús encontramos la habilidad de perdonar a los que nos ofenden. El enemigo no quiere que tú perdones. Por eso dice la palabra de Dios que viene solo a robar, te quiere robar el gozo, te quiere robar la unidad, porque Él reconoce, quiere matar, quiere destruir lo que el Señor ha empezado a hacer. Porque cuando uno se entrega al Señor, si no sienten un gozo dentro de su ser, si no empieza a restaurar esas relaciones que tú nunca creíste que pudieron ser restauradas, es lo que hace el Señor, es lo que hace Él, es que viene y restaura. Porque el pecado nos separa, pero Él nos restaura. La unidad está impulsada por un propósito. Y es lo que le estaba diciendo. La Trinidad trabaja, son 3 en 1 y trabajan por un solo propósito. Hermanos, para nosotros tener una unidad que le perfecta, que le agrada al Señor, tenemos que tener el propósito en mente. Sí, gloria a Dios. Amén, amén. Si miramos la unidad de la iglesia en el cuerpo de Cristo, dice la palabra de Dios que somos un cuerpo. Significa que cada persona tiene su trabajo y cada persona tiene su propósito en la iglesia de Dios. Somos varias congregaciones, pero una sola iglesia. Hay solo un Dios, hay solo un camino. No hay muchos, hay uno. Sí, somos muchas congregaciones que se congregan, pero al final del día somos una cosa y somos el cuerpo de Dios. Y dice la palabra de Dios que cada uno de nosotros tenemos un propósito en el cuerpo de Dios. No hay uno que es más mayor que el otro. Los pies no son mejor que nuestras manos. Nuestros ojos no son mejor que nuestros oídos. No. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Y si sabemos que cada uno de nosotros tenemos un propósito, ¿por qué hay tantos celos en la iglesia de Dios? ¿Por qué hay tantos celos? Hermanos, cuando nosotros nos ponemos enfoque y nos acordamos de las verdaderas cosas del Señor, debemos saber que no importa si nuestra hermana canta como un ángel y la otra canta como no sé qué, algo feo. No importa. La única cosa que importa es lo que tú estás haciendo con el talento que el Dios te ha puesto a ti. Tú enfócate en lo que Dios te ha dado a ti. Tú enfócate en lo tuyo y sabes que ora por ella. Ora para que esa voz de ángel siga proclamando y alabando al Señor en todo momento. Porque así es como trabajamos en unidad. Así es como trabajamos como un cuerpo.
Si somos llamados para amarnos unos a los otros, ¿por qué se nos hace tan fácil hablar desde un hermano o una hermana en forma negativa? Hermanos, no les puedo mentir que me quebranta a veces el corazón cuando yo escucho que hermanos y hermanas andan ahí platicando y criticando a las otras hermanos y hermanas, que no somos un cuerpo, que no somos fuimos llamados para amarnos unos por otros. Hermanos, para cada uno de nosotros se nos hace fácil y yo soy culpable. Porque para que los que saben, nosotros siempre nos ponemos primero, yo soy culpable. Pero ¿por qué se me hace tan fácil hablar negativamente de una persona? Porque en ese momento yo pienso que lo mío es mejor. En ese momento se me olvida que mi hermano y mi hermana está caminando en el mismo camino que yo y quizás en ese momento está necesitando un empuje. Sí, se cayó, pero no es para mí que yo me ría de ellos, no es, ven, déjame orar por ti. Quizás has pecado contra mí, pero ¿sabes qué? En el nombre de Jesús, yo pido que me perdones y yo te perdono a ti y vamos a seguir la buena batalla porque solos no lo podemos hacer. Porque el Señor no oró que nosotros caminemos solos. El Señor no oró que estos creyentes caminen solos y se enfoquen en lo dice. No, que estén unidos como tú y yo somos unidos, Padre. Hermanos, somos muy rápidos para mirar la estilla que tiene nuestro hermano en el ojo y no le damos importancia a la viga que tenemos nosotros. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros no somos culpables de eso? Ay, mira esta hermana cómo está vestida. Ay, mira esta hermana cómo está esto. ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? No se esconde las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que Él no mira lo exterior, Él mira lo que está adentro. Si estás aquí en la iglesia, eres cristiana vía Facebook y social media, pero ¿cómo tienes tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿Y sabes quién está jugando en la iglesia? El enemigo. Porque él reconoce que si la iglesia está dividida, no pueden cumplir el propósito de Dios, que Dios tiene para su iglesia. Porque si una congregación está dividida, si la iglesia de Dios está dividida, entonces estás tan preocupado por los chismes, los celos y todas esas cosas que se te olvida que el propósito de tu hermano y de tu hermana es que ustedes vayan y proclamen las buenas nuevas a la gente que está allá en la oscuridad. Estamos tan enfocados en las cosas de nosotros que se nos olvida lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso el enemigo le encanta jugar con los cristianos. Le encanta decirle, mira esto, mira el otro. A cada uno de nosotros no ha pasado. No hay que mentir porque sí sabemos que es cierto. Quizás no pasó hoy, pero quizás ayer. O antier, la semana pasada, porque somos muy listos para mirar la estilla en otra gente, pero se nos olvida mirarnos a nosotros mismos. ¿Dónde yo estoy fallando? Señor, ayúdame que me enseñes dónde estoy fallando para poder derramar esas cosas y entregártelas a ti para que yo pueda seguir unida contigo. El enemigo quiere separar a la iglesia, porque es una iglesia dividida, no puede cumplir el propósito de Dios. Oh, gracias, Señor. ¿Y qué es el propósito para el cuerpo de Dios? Vamos otra vez a Juan 17, versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos
y tú en mí. ¿Para qué? Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El propósito es para la unidad, pero para que el mundo reconozca quién es Jesús. Aleluya. Es un testimonio. La unidad en la hermandad es un testimonio para que el mundo vea. Porque hermanos, cada persona que está aquí y cada persona que está allá afuera quiere ser parte de algo. Quieren ser aceptados. Y si llegan a una congregación que está dividida, ¿tú crees que van a sentir bienvenidos? ¿Crees que van a querer conocer al Jesús que servimos si dicen, ahí en la iglesia hacen todo esto? Sí, somos imperfectos. No somos perfectos. Pero hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no. La unidad podemos controlar. Porque lo leímos anteriormente cuando dice la palabra de Dios. Cuando un hermano peca sobre ti, los que tenemos que hacer para poder restaurar esa unidad. Marcos 3, 24, 25 nos dice, si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividido contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. No. La iglesia y el hogar. La iglesia y el hogar, el matrimonio. Desde el principio del tiempo, nos dice Génesis 2:24, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. El matrimonio es para que seamos uno solo, para que unidos podamos dirigir a los que estamos, a nuestros hijos en los caminos de Dios. ¿Por qué crees que hay tantas cosas que quiere meter el enemigo a una casa? ¿Cuántas veces te sales aquí bien bendecido y el esposo o la esposa te dice algo y ya te enojaste? Y ahí se te ponen a pelear. Pasa muchas veces, ¿eh? ¿Qué me pasa a mí? Hermanos, la casa, la unidad del hogar es importante también. Porque, hermanos, tu responsabilidad como esposa y como esposo es guiar a los futuros hijos de Dios. Si tú no estás unidos, si tú y tu esposo no están unidos y no están caminando, ¿qué testimonio le estás enseñando a tus hijos y a tus hijas? Tú le puedes decir a los niños lo que tú quieras. Mi niño tiene 12 años, cree que tiene 27 porque él se lo sabe todo, pero él es bien rápido. Si yo digo algo y es contra algo lo que yo he dicho, pero mamá, ¿no esto? Pero mamá, ¿y esto? ¿Por qué? Porque yo le hago lo mismo. It's accountability. Porque, hermanos, una casa dividida, tampoco no puede estar la unción de Dios en esa casa. Tú no quieres que la unción de Dios nomás esté aquí en esta iglesia. Tú quieres que la unción de Dios esté en tu casa. Porque ahí es donde pasas mayoría de las veces, de las horas, en el trabajo o en la casa. Aquí nomás estamos unas 2, 3 horas y es todo, quizás 1 hora. Pero es tan importante que la casa se mantenga unida también. Porque dice, en el principio no miró que Adán estuviera solo. Entonces Dios creó una perfecta pareja para Adán. Y esa pareja se hizo ayudante y su compañera. Hermanos, para ver una casa unida, es necesario que haya humildad, paciencia, compasión y perdón. Y es difícil. Es difícil tener esas 4 cosas en nuestro hogar. Y hasta aquí en la iglesia también. Es difícil, pero no es imposible.
Es en esos momentos cuando el esposo te está sacando las greñas y te quieres sacar las greñas porque estás tan frustrado. En ese momento le dices, ¿sabes? ¿Sabes qué, Señor? Es tu hijo. Es tu hijo. Tú haz como tú quieras. No miento, Él sabe, Él me ha escuchado. Señor, ayúdame a quedarme callada. Ayúdame a quedarme callada. Porque es fácil hablar. Del coraje es fácil hablar. Pero ¿qué pasa cuando tú hablas en coraje? Dices cosas que no, it's not something you mean. Dices algo que nomás sale. Y después, cuando te calmas tú, se calma él. Y después, ¿qué haces? Oh, perdón. Pero las palabras ahí están. El daño ya fue hecho. El daño ya fue hecho. Por eso se necesita que la casa, el hogar, esté lleno de la presencia de Dios. Y sabemos que donde hay unidad, hay poder y hay unción de Dios. Por eso se requiere la unidad. Eclesiastés 4:12 dice, uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. El esposo, la esposa y Dios. Esos 3. Trata de romper una casa que tiene al Dios en el centro. No vas a poder. No vas a poder destruir esa casa. Porque ahí es donde habita el Señor. Y dice la palabra de Dios que no hay nada no weapon formed against you shall prosper. Nada que venga contra tu casa puede permanecer cuando está Dios contigo a tu lado. Recuerda eso. Recuerda que no hay nada ni nadie que pueda separar lo que Dios ha unido. Van a venir las cosas van a venir las turbulencias, sí, lo van a venir. Pero ¿qué haces en medio de esa turbulencia? ¿Qué haces? ¿Buscas la presencia de Dios? ¿O quieres pelear esa batalla tú solo? Porque tú solo no vas a poder pelear esa batalla. Por eso la unidad es tan importante. Cuando el enemigo viene a separar un hogar o un matrimonio, lo hace estratégicamente. Porque cuando se separa un hogar, especialmente cuando hay niños, es más fácil caer en tentaciones del mundo. Porque dice la palabra de Dios que uno solo puede ser vencido. Hermanos, ¿cuántas veces no ha pasado cuando tú estás caminando con tu esposo o tu esposa en este caminar y en un momento y en otro están en diferentes niveles espiritualmente? Ahí es donde viene la importancia de la unidad, porque ahí es donde reconoce la esposa o el esposo, hey, espiritualmente mi esposo está necesitado, yo me voy a poner en mis rodillas y yo voy a orar que la unción de Dios caiga sobre él, para que él lo levante en ese momento, para que no se quede ahí tirado en el suelo, pero lo levante y le dé más fuerza. Por eso es la unidad. Para que tú pelees con ellos, para que ellos no tengan que pelear solos. Cuando tus hijos están derramados, cuando tus hijos están quebrantados de corazón, tú te pones a pelear por tus hijos. Ahí está esa unidad. Ahí está la unidad. Por eso es tan importante. Hermanos, para poder tener una unidad conforme a la voluntad de Dios, como Él lo pide, no solamente en el cuerpo de Dios y en el hogar, pero tiene que haber una unidad con Dios. Ahí es donde empieza. Ahí, en la unidad con Dios. Dice en el versículo 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Lo que el Señor quiere es que donde Él esté, tú estés con Él.
Esa fue la oración. Qué tan hermoso que el Rey de Reyes, Señor del Señores, el que dejó su trono a venir. Lo único que Él quiere es que tú estés con Él al final de todo esto. Eso es lo que el Señor le estaba orando a su Padre. Dice, que donde yo esté, ellos estén conmigo. Que seamos uno. Que estemos caminando unidos. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté también ellos estén conmigo, para que ellos vean mi gloria que me has dado. Para que vean mi gloria. Para cuando se termine el camino aquí y ya no va a haber tristeza, va a haber gozo. Ya no va a haber lágrima, va a haber risa. ¿Por qué? Porque vamos a estar en su gloria y es lo que dice el Señor. Padre, yo quiero que estemos tan unidos que cuando se termine todo esto, que ellos puedan experimentar mi gloria, puedan estar en mi gloria. Para que estemos juntos una vez más. Qué hermoso esta oración que hizo el Señor, y me toca el corazón pensar que Él dio su vida completamente, dejó su trono para que yo tenga una oportunidad de ver la gloria de Dios en persona. No solamente experimentar la gloria de Dios aquí en el mundo, pero experimentar la gloria de Dios allá con Él, con sus discípulos, caminar ahí con ellos como lo intentó el Señor. Caminar con ellos, experimentar las grandes cosas, donde no va a haber muerte, ya no va a haber lágrimas. Qué tan hermoso es ese lugar que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Pero dice, necesitamos estar unidos. Tengo que conocer quién eres ahorita. Él tiene que conocer quién es Humberto. Él tiene que conocer quién somos ahorita en este momento. Porque si no, va a llegar el momento que te dice, sabes que no te conozco. Y qué feo se siente saber de las escrituras y las hermosas promesas que nos deja el Señor para llegar a ese momento. Pero porque estuvimos flojos, que no quisimos orar, que no quisimos leer las escrituras, que cuando lleguemos a ese lugar te dice, yo no te conozco. Qué feo se ha de sentir. El otro día estaba mirando un skit en una iglesia y estaban haciendo el skit de esos versículos. Y estaba el ángel y nomás se miraba una luz y le decía el nombre de una persona y venía. Y el Señor le decía, ¿estás esta persona en el libro de la vida? Sí. Ven. Bien, buen trabajo. Good and faithful servant. Entra. Y siguió y siguió y siguió. Y siguió el nombre de una muchacha. ¿Está en el nombre de la vida? ¿El libro de la vida? Y dice el ángel, no. Y dice la señora, pero ¿cómo puede ser? Yo fui a la iglesia cada domingo. ¿Cómo pude ser que no estoy ahí? Dice, pero no te conozco. No te conozco. Hazte una pregunta ahorita, ¿el Señor te conoce? ¿El Señor te conoce tanto que estás tan unido uno a uno con Él? Porque si Él no te conoce ahorita y si sales afuera y te vas allá, te mueres, lo voy a decir, si sales y mueres, ¿qué va a pasar con tu alma? Hay dos lugares que puede ir tu alma. Y ustedes ya la conocen.